Buenas tardes, nos encontramos con el profesor Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección novena democrática de la CENTE. Profesor, muchas gracias por aceptar esta entrevista a Radio ANUE Menú, la voz de las y los usuarios. Buenas tardes, muchas gracias a ANUE, que siempre ha estado muy solidario con esta lucha de los maestros. Coméntenos, profesor, ¿cuáles son los antecedentes por los cuales, o el motivo por los cuales se encuentra aquí el plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación? La CENTE definió que el 15 de mayo, que es Día del Maestro, iniciar un paro indefinido e instalar un plantón nacional aquí en la Ciudad de México. Hemos demandado solución al gobierno federal. Habíamos tenido, después de casi 4 años, la reactivación del diálogo con el presidente. El 1 de abril estuvimos en Palacio Nacional presentando nuestras demandas, algunas de las cuales no habían terminado de solucionarse, producto de la imposición de la reforma de Peña Nieto, que fue una guerra contra el magisterio. Y bueno, pues se había suspendido ese diálogo con el presidente. El 1 de abril nos recibe, para el 15 de abril ya fue en el marco de una movilización, de un paro nacional. Los maestros de la novena, que somos de preescolar, primaria y educación especial, habíamos empezado una jornada de lucha el 5 de diciembre, estuvimos en paro, luego el 26 de enero de la misma forma, y ya el 15 de abril fue un paro nacional en el que participamos, y nuestro 6º Congreso Nacional de la Coordinadora definió iniciar esta jornada de lucha a partir del 15 de mayo. 5 demandas fundamentales hemos puesto sobre la mesa en las negociaciones con el gobierno. Uno es el incremento al salario en un 100%. Hasta el día de hoy han ofrecido un 13%. Nosotros consideramos que es insuficiente, que no resuelve la demanda salarial que tenemos. La segunda demanda es la abrogación de la reforma educativa, que nos sigue poniendo en un estado de excepción laboral a los trabajadores de la educación, y también la abrogación de leyes secundarias como la ley del sistema para la carrera de las maestras y de los maestros. El tercero demanda fundamental es la abrogación de la reforma a la ley del ISSSTE del 2007, que cambia las pensiones por cuentas individuales, por afores, pero además nos modifica o nos pide una edad mínima para poder tener derecho a una jubilación, cuando en términos legales era a los 29 años mujeres, a los 30 años hombres podían ya jubilarse. Con esta reforma lo que nos dicen es que tenemos que tener una edad mínima, aunque hayamos cumplido la antigüedad como docentes. La cuarta demanda es estabilidad en el empleo, que significa basificar a un número importante de profesores que aún siguen siendo interinos, y en ese punto metimos también una lista de 176 profesores que fueron cesados, algunos desde el anterior gobierno por oponerse a la reforma educativa y otros en el actual gobierno. Esas 5 demandas las hemos presentado ante Gobernación, Secretaría de Educación Pública y Ejecutivo Federal, es decir, hemos escalado hasta el nivel más alto, y bueno, pues hay diálogo con el presidente. El próximo será el 4 de junio, una vez que pasen las elecciones. ¿Y cuál sería como la situación de cada una de estas 5 demandas? Bueno, parcialmente en el tema de salario hemos alcanzado el 13% de aumento de salario, el grueso al 0,7, que es el salario base, porque ya en los otros rubros pues implica que se diluye, no causa un impacto como el que queremos. Y en el tema de salud, de la ley del ISSSTE, hemos avanzado con la dirección del ISSSTE en mejorar los servicios, en que los medicamentos deben de estar disponibles, que los especialistas atiendan a los enfermos. En el punto de estabilidad laboral se ha avanzado poco, y donde hemos avanzado un poco más
es en la reinstalación de 176 compañeros. Está en vísperas ya llegar a convenios, ver sus situaciones del tiempo que estuvieron fuera de las escuelas para que sean reinstalados. Es el acuerdo con el presidente. Y en el tema de justicia hemos planteado la problemática derivada de la agresión a los pueblos de Nochixtlán y de Tlaxiaco, donde hubo más de 11 muertos. Y bueno, pues ahí se está pidiendo, además de que exista verdad y justicia, pueda haber el resarcimiento de daños. Es decir, que quedaron niños desamparados al ser asesinados sus padres. Y bueno, pues hay todo un programa de atención a víctimas. Estamos planteando que se debe aplicarse al magisterio. Estos serían como los avances que llevamos hasta el momento. Me gustaría regresar al punto 1 en relación al salario. ¿Cuánto gana un profesor y cómo es este impacto del 13%? Bueno, actualmente una plaza base sería 12,400 pesos. Está lejano todavía de los 16,000 que había prometido el presidente y ahora habla de 17,000. De esos 12,400 va a aumentar a 14,300. Es un incremento importante, pero todavía insuficiente. Nosotros estamos planteando el 100% porque hay una inflación que siempre rebasa los aumentos, pero también porque necesitamos pues que haya seguridad para todos. Esto sería hasta lo que llevamos. ¿Cuánto les quitan de impuestos? Bueno, hace rato estábamos revisando y ha sido un poco variado, pero nos descuentan más del 22-23% de nuestro salario bruto integrado. Se va en impuestos sobre la renta, en impuestos de seguridad social. Y bueno, también estamos planteando que eso hace que disminuya nuestras percepciones. Ahora dice el presidente que debería de ganarse mínimo 17,400, pero todavía está muy lejano para alcanzar eso. ¿Esa cantidad sería neta? Digo, fuera de impuestos. No, uno es el sueldo bruto integrado, que es el total que aparece en nuestro talón, y luego ya vienen los descuentos y nos quitan eso y ya el salario real sería lo que sería equivalente a un trabajo de 4 horas y media de lunes a viernes y en un horario que pues permita, ¿no? Avanzar. Entonces seguimos en esta lucha. Está aquí el plantón, mañana tenemos Asamblea Nacional Representativa. Ha habido acciones fuertes como el día viernes que se tomó el aeropuerto y bueno, pues esto obligando al gobierno a tener que responder a las demandas de los trabajadores. Y en la cuestión de la abrogación de la reforma, ahí el presidente ha dicho que ya no le alcanza porque uno ya terminó la sesión de los diputados y segundo porque necesita una mayoría calificada para poder hacer una reforma a alguna ley como es la ley de educación. Entonces el problema es que pues quedamos ahí en medio nosotros, ¿no? Ni puede resolverse y tenemos que seguir padeciendo lo anterior. ¿Qué tan importante es la abrogación de esta mal llamada reforma educativa en cuanto a los maestros y en cuanto al estudiantado? Es que la reforma educativa de Peña Nieto nosotros sostenemos que no terminó de irse, que cambiaron algunos conceptos. Por ejemplo, en lugar de decir una educación de calidad, dijeron que va a haber una educación de excelencia, cuando es lo mismo. Y entonces lo que nosotros estamos planteando es que tendría que haber una educación para la emancipación del pueblo, y lo otro es que no deberían de meter toda la cuestión laboral en el tercero constitucional, que evidentemente era un artículo de la Constitución fundamental del derecho a la educación pública laica y gratuita, igual que el 27 de la propiedad de las tierras o el 123 que protege a los trabajadores. Entonces nos parece que ahí es donde tenemos nosotros que enfocar todos nuestros esfuerzos. ¿Qué propone la CENTE para la emancipación del ser humano en materia de educación? La coordinadora desde su origen ha hecho proyectos educativos, programas estatales
no hemos logrado concretar a nivel superior porque está muy restringido, pero hay zonas, regiones que prácticamente se trabaja una educación diferente, que le llamamos una educación inclusiva, y bueno, pues esperemos que estos proyectos pronto sean realidad. ¿Por qué es importante la educación para México? Bueno, todos consideramos que la educación es un motor que permite a las personas su desarrollo pleno y a un país permite aprovechar realmente sus recursos, tener elementos, herramientas, ciencia para poder lograr que la educación además sirva para concientizar, para que entendamos que tenemos derechos, para que entendamos que no pueden pisotearlos, como sería el acceso de los niños a la secundaria, a la preparatoria, a la universidad. Cada vez se va volviendo como podríamos llamar, como una escalera con muchos peldaños que pues va dificultando, ¿no? este derecho a la educación. Nosotros planteamos que la educación es un derecho humano fundamental. En la reforma de Peña Nieto se planteaba la privatización de la educación. ¿Sigue en pie esta privatización? Digamos que es de otras maneras, pero por supuesto pues existen miles de escuelas particulares y pues el Estado lo que dice es que tiene que dar libre juego a los negocios, a las empresas, y la educación privada pues en realidad se vuelve un negocio, ¿no? O sea, cómo se obtiene ganancia de algo que debería de ser para todos, el derecho a una educación pública, laica y gratuita. ¿Pero en el ámbito público se ha ido privatizando la educación? Sí, porque creo que... Perdón, porque estaba también lo de escuelas al 100, ¿no? Sí, y escuelas de calidad, y luego ahora le llaman, la escuela es nuestra. Entonces lo que está haciendo el gobierno es que está entregando el dinero directamente a los padres de familia para que ellos sean los que lo ejerzan. Donde hay una estructura de magisterio y de pueblo, pues se adecua, se comparte la información y pues todos salimos beneficiados. ¿Por qué es importante que un profesor, una profesora, maestro o maestra tenga un buen salario? Porque entonces le permite vivir dignamente, cubrir sus necesidades básicas de salud, vivienda, educación, recreación. Y la otra parte es que le permite pues cubrir sus necesidades también para seguirse preparando. El magisterio es uno de los trabajos que no termina, es decir, terminamos tal vez nuestro horario, pero necesitamos evaluar, necesitamos planear, necesitamos revisar los libros, y eso no siempre es reconocido por el gobierno. Sí, claro, es trabajo no pagado, ¿no? Exacto. En cuanto a la revisión de los libros de texto... Bueno, nos parece que es un avance importante, y de hecho nosotros nos pronunciamos porque la prueba de fuego de los libros de texto es en las aulas y no en las hogueras, así lo declaramos. Y bueno, pues ya conociendo los materiales vemos que todavía falta adecuarlos mejor al contexto, a la realidad. Y lo otro es que participen los maestros y las maestras en su elaboración. Nos parece que hay experiencia suficiente para ello. En cuanto a la infraestructura de las escuelas, también ¿cómo encuentra la gente? Tenemos demandas de carácter regional o local, donde igual se puede pedir apoyos pues, para que las actividades puedan desarrollar sus actividades sin ningún problema, que haya comedores en las escuelas de jornada ampliada, que haya los especialistas, que haya los equipos multidisciplinarios, porque si los alumnos pueden permanecer juntos más tiempo, nos parece que eso ayuda muchísimo. En cuanto a este plantón, señalaban que empezó el 15 de mayo, es indefinido. ¿Qué sigue? Pues sigue que en las mesas que tenemos con el gobierno avancemos en las respuestas. Una vez con las respuestas, pues se hará nuestra Asamblea Nacional Representativa para que valore hasta dónde hemos avanzado, si hacemos un repliegue, si continuamos de otra forma, porque esta lucha ha sido permanente. La CENTE tiene 44 años de vida.
44 años de vida. ¿Y este gobierno los ha tratado, digamos, bien? ¿Ha sido, a pesar de estas negociaciones o, digamos, de la administración de los conflictos? ¿Cómo ha sido esta relación? Pues yo creo que ha sido un trato adecuado, respetuoso, que él da a veces indicaciones y sus funcionarios pues no cumplen y otra vez nos encontramos con conflicto. Entonces esperemos que haya pues la condición de continuar un diálogo y buscar las soluciones a las demandas de los maestros. ¿Tienen algunas otras demandas? Sí, y bueno, pues todo lo que significaría becas, zapatos, uniforme, alimentación para los niños y los jóvenes, un mayor o un total acceso a educación media de los especialistas, porque hemos quedado también muy rezagados en esa parte, que se llama la profesionalización del docente. ¿Cómo es esto? Es decir, que tú, aunque ya tienes una formación, al final necesitas qué avances tiene la psicología, la pedagogía, cómo tratar a los niños y lograr entonces que pues tengamos las herramientas para nuestro trabajo cotidiano. ¿Qué tipo de pedagogía o metodología? Bueno, nosotros reivindicamos la pedagogía del sur, pero también en México ha habido excelentes investigadores, entonces nos parece que tendríamos que tomar como de alguna forma de lo que está trabajando cada quien y compartirlo y socializarlo. ¿Cómo es la pedagogía del sur? Bueno, se parte de los contextos, de que tiene que no solo enfocarse al individuo, sino a la colectividad y bueno, pues fundamentos importantes como los de Paulo Freire, pues han marcado mucho la ruta educativa de la serie. ¿Han tomado también autores mexicanos? Sí, nos parece que también tenemos muy buenos científicos sociales. A nosotros, por ejemplo, nos ha asesorado el doctor Hugo Aboites, que fue rector de la UACM, que tiene una amplia trayectoria en educación, Tatiana Col Lebedev de la UPN Ajusco, el maestro César Navarro, que falleció recientemente, pero bueno, nos dejaron su legado. Y también pedimos que podamos fundamentarnos pues en la propia experiencia, por ejemplo, educativa de nuestros pueblos originarios. Nos parece que ahí hay una sabiduría importante y que pues nosotros partimos de que debe ser de acuerdo al contexto, debe ser en la lengua de a quienes se pretende enseñar, debe de atenderse los procesos y bueno, pues seguir adelante. Amén de la lucha en materia educativa, ¿tienen ustedes algunos otros planteamientos? ¿Cómo? No te entendí eso. Sí, por ejemplo, existe la Conferencia de las Resistencias, donde hay... Claro. Nosotros siempre hemos sido en la idea de la solidaridad, pero sobre todo también de coordinar las luchas. Entonces, la Conferencia de las Resistencias que hemos impulsado nosotros, pues están bastantes organizaciones sindicales, políticas, populares y buscamos ir confluyendo pues y en un apoyo mutuo, en estar pendientes de las actividades que cada organización realiza y bueno, pues a largo plazo se habla de un frente único nacional, se habla de cómo la unidad en la acción, cómo estar pues en las actividades y en las acciones también pues los compañeros de las organizaciones. Esta lucha no solo recibe solidaridad, sino tiene que darla también a otros, ¿no? ¿Y cuáles serían los objetivos fundamentales de esta conferencia? La Conferencia de las Resistencias nos ha permitido conjuntar esfuerzos, apoyar luchas que a veces se quedan muy aisladas o poco visibles y sobre todo ir entendiendo la problemática de otros trabajadores, ¿no? Por ejemplo, ANUE, como una organización social que ayuda a la resistencia ante las altas tarifas, pues nos ha hecho entender que la electricidad debe ser parte de un derecho humano también, como el agua, como la educación. Y pues con los sindicatos universitarios, por ejemplo, vamos confluyendo en demandas comunes o cuando menos cómo hemos ido resolviendo. Nos parece que esta unidad de organizaciones es necesario que continúe, pero además que se dé abajo, es decir, que pues ahora sí que podamos
convivir con nuestros compañeros en sus espacios y ellos también en los nuestros. Las acciones políticas y desde luego la educación es, como señalaba también Pablo Freire, es un ejercicio político. ¿Van ustedes también en qué ideología es la que rige esto? Bueno, nosotros nos reivindicamos como un movimiento social, político, gremial de izquierda. Manifestamos que luchamos por un régimen, un sistema donde no haya ya explotación, donde todos tengamos los mismos derechos, pero sobre todo donde se reconozca la capacidad de cada cual para seguir avanzando. Entonces nos parece que hay quien le llama socialismo, quien le llama comunal, quien le llama, pues de la forma que sea, lo principal es que beneficie a la gente en la parte económica, social, cultural, de formación, y contribuya al bienestar de las personas. Es decir, la transformación del sistema capitalista, su sustitución. Así es, nos parece que está agotado, que las crisis cada vez son más recurrentes, más fuertes, y entonces sí nos tenemos los trabajadores que plantear también una posibilidad de cambio. ¿Y ya existe algunos documentos básicos? Bueno, la coordinadora tiene 22 principios, tiene definiciones de cómo caracteriza el Estado capitalista y pues de cómo organizarnos, cómo solidarizarnos con otros trabajadores y cómo tener un horizonte de lucha, ¿no? ¿Y cómo caracterizan al Estado mexicano? Bueno, pensamos que sigue siendo un Estado capitalista, que actualmente hay un administrador que es muy bueno, administra muy bien, porque además dice, bueno, pues ahora tengo más dinero y puedo hacer proyectos más grandes, ¿no? Como el Tren Maya o el Transísmico, etc. Entonces nos parece que es un gobierno que aún se queda en un incipiente progresismo, ha beneficiado a los adultos mayores, ha beneficiado a los niños, pero nos parece que esa política tendría que cambiar por mejores empleos, mejores salarios, becas para los niños, acceso gratuito a todos los niveles educativos, uniformes, zapatos, que los niños pues tengan la posibilidad de crecer intelectual y físicamente. Y sobre esta propuesta de cambio profundo, ¿qué planteamientos, por ejemplo, hacen en términos democráticos? Bueno, nos parece que la democracia que hoy tenemos en nuestro país es una democracia muy limitada porque es representativa, es decir, que la única participación que tiene el ciudadano es emitir su voto y alguien lo va a representar, aunque nunca le va a preguntar si la ley, la propuesta que está haciendo le beneficia, y entonces es delegar en otro la capacidad que tienes tú para decidir las cosas. Nosotros planteamos que puede ser una democracia más directa, una democracia de base, una democracia que puede ayudar a que todos entendamos, pues, y no representativa, sino horizontalidad y decisión colectiva. ¿Qué cosmovisión tienen ustedes de la justicia? Nos parece como esa imagen donde Ayotzinapa es una tortuga, su símbolo, y entonces decía su abogado que la justicia a veces es como la tortuga, es lenta, pero que todos confiamos en que va a llegar, y nos parece que la justicia tendría que ser esa señora que dice en una consigna que más seguido se siente con nosotros, ¿no? Con el pueblo trabajador, con los pobres, porque también a veces pareciera que nos es ajena, ¿no? Y justicia significa igualdad, significa libertad, significa capacidad de decidir, pero sobre todo que tengas lo que te permita un buen vivir, que me parece que es también un concepto importante que hay que ir rescatando. ¿Y cómo es este buen vivir? ¿Cómo sería este concepto? Pues es la utopía que pensamos, donde cada cual puede desarrollarse según su capacidad y a cada quien le pueda corresponder lo necesario para vivir dignamente, para que el producto de su trabajo, para el producto de su trabajo le permita pues desarrollarse, pero además
una sociedad donde no exista esa explotación, donde entonces no hay quien se apropia de lo que generas con tu trabajo, ¿no? Porque ese es el sistema capitalista, o sea, es el sustento, la propiedad privada, la venta de la fuerza de trabajo y el apropiarse del excedente de esa fuerza de trabajo. La plusvalía. La plusvalía, exacto. Así es. Bien, pues algo más que quiera agregar, algo que se nos haya pasado. Bueno, nosotros tenemos una consigna que dice que el maestro luchando también está enseñando, y en la línea pues que dijiste de Paulo Freire, pues nos parece que la educación es un acto político también, y que la lucha que estamos haciendo como gremio pues son demandas sí propias, pero también en un sentido de un beneficio hacia la gente, ¿no? Entonces nosotros como coordinadora pensamos que la lucha que nosotros desarrollamos impacta también a la población en general, y pues mandamos un saludo a nuestros compañeros de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica. Nos han dado siempre el ejemplo de una lucha constante, de no permitir que los maltraten, que les roben, y bueno, pues creo que nos sumamos también a su lucha de exigencia del borrón y cuenta nueva, de la electricidad como un derecho, las tarifas sociales, porque somos trabajadores también. Entonces, pues adelante, compañeros. Muchas gracias. Bien.